Bienvenidos a Melodías Macabras, el canal donde la música y el misterio se encuentran para desentrañar los secretos más oscuros del mundo musical. En este episodio de Melodías Macabras, nos adentraremos en la fascinante pero trágica vida de uno de los talentos más enigmáticos de la música, Jeff Buckley. Hijo del legendario cantautor Tim Buckley, Jeff heredó una voz celestial, capaz de transportar a cualquiera a un universo paralelo, pero su vida estuvo marcada por la soledad, la incertidumbre y un final inesperado. ¿Fue su muerte un accidente o hay más sombras en su historia de lo que se ha revelado? Era el 29 de mayo de 1997, casi al anochecer. La luz del día comenzaba a desvanecerse cuando Jeff Buckley, el enigmático cantante que estaba destinado a ser una leyenda, estacionó su furgoneta junto a su amigo Keith Foote cerca del río Wolf en Memphis. Mientras Keith sacaba su guitarra para tocar algunas melodías, Jeff, en un acto espontáneo y casi poético, decidió sumergirse en las oscuras aguas del río. Cantando Whole Lotta Love de Led Zeppelin, Jeff nadaba de espaldas, dejándose llevar por la corriente mientras su voz resonaba en el aire. Pero entonces la tranquilidad del momento se rompió. Un barco comenzó a acercarse, alterando las tranquilas aguas del río y elevando peligrosamente el nivel del canal. Keith, preocupado por las pertenencias de Jeff que estaban cerca de la orilla, se apresuró a alejarlas para evitar que se las llevara la corriente. Cuando Keith volvió a buscar a Jeff, la inquietud lo golpeó de lleno. Su amigo ya no estaba a la vista. La oscuridad había caído por completo, y con ella el silencio. Ya no se escuchaba la voz de Jeff. Ese canto que momentos antes flotaba en el aire se había desvanecido. Keith lo llamó repetidamente, pero no obtuvo respuesta. Desesperado, Keith corrió a buscar ayuda. La policía y los buzos rastrearon las aguas del río durante 2 días, pero Jeff parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. No fue hasta el 4 de junio, cuando unos pasajeros a bordo de otro barco avistaron algo atrapado entre las ramas a la orilla del río. Era el cuerpo de Jeff Buckley. La autopsia reveló que en su sistema no había sustancias tóxicas. Su muerte fue catalogada como un accidente. Jeffrey Scott Buckley vino al mundo el 17 de noviembre de 1966, en una familia donde la música y el conflicto se entrelazaban desde el principio. Sus padres, Tim Buckley y Mary Gibbert, eran jóvenes y apasionados. Se habían conocido en el instituto y, en un arrebato de juventud, se casaron apenas un año después. Tim, en busca de una estabilidad que nunca tuvo en su hogar, especialmente bajo la sombra de un padre veterano de la Segunda Guerra Mundial que sufría problemas mentales, creyó encontrar en el matrimonio un refugio. Pero la realidad pronto le mostraría lo contrario. Cuando Mary quedó embarazada, la vida de Tim dio un giro inesperado. ¿Estaba realmente preparado para ser padre y esposo, o el llamado de su sueño musical era demasiado fuerte para ignorarlo? Esta fue una pregunta que lo atormentó mientras su carrera musical comenzaba a despegar. Tim Buckley, nacido en 1947 en Washington, D.C., creció rodeado de música en una ciudad del estado de Nueva York antes de que su familia se mudara a California. La música fluía en su sangre desde la infancia. De sus abuelos y su madre, heredó el amor por el jazz vocal de los años 30 y 40, desde Billie Holiday hasta Frank Sinatra, mientras que su padre le inculcó el aprecio por el country de Hank Williams. No tardó en seguir su propio camino, aprendiendo a tocar el banjo y formando varios grupos de folk con amigos del instituto. Entre ellos estaba Larry Beckett, quien más tarde se convertiría en su colaborador y letrista frecuente. En 1965, Tim y su banda comenzaron a ganar notoriedad. A principios de 1966,
Tim fue descubierto por el manager de los Mothers of Invention de Frank Zappa. Este encuentro cambió su destino, lo llevó a Los Ángeles, lo sumergió en el vibrante mundo del folk y le mostró una vida llena de posibilidades que chocaba frontalmente con la monotonía del matrimonio y las responsabilidades de la paternidad. En agosto de 1966, Tim lanzó su primer disco homónimo, un álbum que, aunque exitoso, no lo dejó completamente satisfecho, ya que sentía que era demasiado folk y no capturaba la diversidad de sus intereses musicales. La decisión ya estaba tomada en su corazón. La vida familiar no era para él. Así, cuando Jeff Buckley nació en noviembre de 1966, su padre ya había abandonado el hogar, dejando a Mary para criar a su hijo sola. Este abandono marcaría el inicio de una vida llena de altibajos, pero también sembraría la semilla de una carrera musical que, aunque breve, cambiaría la historia de la música para siempre. La tarde del 29 de junio de 1975 fue oscura y trágica para el mundo de la música. Tim Buckley fue encontrado sin vida, víctima de una sobredosis de heroína y morfina. Tenía solo 28 años. Su hijo, Jeff Buckley, que en ese entonces tenía 8 años, no fue invitado al funeral, un desplante que lo marcó profundamente. Aunque apenas había tenido contacto con su padre en los últimos años, la exclusión de ese último adiós dejó en Jeff una herida que jamás sanó del todo. A pesar de esta distancia emocional, a principios de los 90, cuando Jeff comenzaba su carrera interpretando canciones en pequeños clubes del East Village, una de sus selecciones recurrentes era la versión del tema de su padre, I Never Asked to Be Your Mountain. Esta canción, cargada de significados personales, se convirtió en una especie de catarsis para él, un medio para lidiar con la ausencia y el legado de su padre. Jeff Buckley ya llevaba algunos años navegando en el mundo de la música, tocando en bandas de poca duración y actuando en hoteles y locales pequeños. En esos primeros años se limitaba a hacer coros y tocar su instrumento sin atreverse a brillar con luz propia. Sin embargo, poco a poco comenzó a encontrar su voz única, una voz que, al igual que la de su padre, estaba destinada a dejar una marca indeleble. Después de un tiempo en California, en 1990, decidió mudarse a Nueva York, donde su interés por el blues, la música oriental y la obra de artistas como Nusrat Fateh Ali Khan empezó a florecer. En este periodo, Jeff descubrió que poseía una voz extraordinaria, una herencia innegable de su padre, Tim. Con dedicación, aprendió a dominarla, a explorar sus matices y a experimentar con sus posibilidades. Fue en ese momento cuando empezó a atreverse a cantar en directo y a mostrar sus propias composiciones. Aunque era prácticamente un desconocido, su talento no pasó desapercibido para Herb Cohen, quien había sido manager de su padre. Cohen le ofreció la oportunidad de grabar una maqueta con sus canciones. El resultado fue un cassette titulado Babylon Dungeon Sessions, donde ya aparecían, en versiones muy primitivas, algunas de las canciones que lo consagrarían como un mito pocos años después. De vuelta en Nueva York, Jeff participó en un concierto tributo a su padre, donde interpretó por primera vez I Never Asked to Be Your Mountain, junto a otros temas de Tim Buckley. Sin embargo, su interpretación fue mucho más que un tributo. Fue una despedida personal, una forma de saldar cuentas con un pasado que no había podido cerrar. En 1991, Jeff decidió formar su propia banda para tocar sus composiciones, pero el primer intento fracasó rápidamente. Jeff Buckley comenzaba a mostrar indicios de una inseguridad y volatilidad similares a las de su padre. Al final, optó por actuar en solitario. De esas actuaciones, que atrajeron la atención de la industria, surgió un EP titulado Live at Sin E, que en su edición original contenía solo 4 canciones, entre ellas algunas composiciones propias y versiones como The Way Young Lovers Do, de Van Morrison. Más tarde, el disco fue reeditado en una versión ampliada, incluyendo interpretaciones memorables de Just Like a Woman, de Bob Dylan, y Night Flight, de Led Zeppelin, entre otros muchos temas. En 1994, lanzó su único álbum de estudio, Grace, que fue recibido con aclamación por la crítica. Su interpretación de la canción Hallelujah, de Leonard Cohen,
se convirtió en una de las versiones más icónicas jamás grabadas, mostrando no solo su habilidad vocal, sino también la profundidad de su emotividad. Finalmente, Grace vio la luz en agosto de 1994. El disco, a pesar de todas las expectativas, resultó tener más éxito entre la crítica y sobre todo entre gente del mundo de la música que en las listas de ventas. Sin embargo, detrás de la fama creciente, Buckley luchaba con demonios internos. Su sensibilidad extrema lo hacía propenso a episodios de depresión, y la presión de estar a la altura de las expectativas del público y de sí mismo comenzaba a cobrarle factura. Aunque su carrera parecía estar en ascenso, quienes lo conocían de cerca podían percibir un aura de tristeza que lo envolvía constantemente. La muerte de Jeff Buckley ha dado lugar a innumerables teorías y especulaciones. Algunos sugieren que su muerte no fue un accidente, sino que fue planificado, dado su historial de depresión y la naturaleza melancólica de su música. Otros creen que fue víctima de una broma pesada que salió mal. A pesar de su corta vida, Jeff Buckley dejó una huella imborrable en la música. Grace es considerado un álbum de culto y su influencia se puede escuchar en artistas de todas las generaciones. Su voz sigue resonando, envuelta en el misterio de su vida y muerte, atrayendo a nuevos oyentes que se ven cautivados por la belleza y la tragedia de su historia. Gracias por acompañarnos en Melodías Macabras y por ser parte de esta comunidad de amantes del misterio musical. No olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima y recuerda, cada melodía oculta un misterio.